Muy bien, arrancamos entonces con una noche más de lectura, de compartir, de amistad, de comunidad. Siempre es bonito encontrarnos, leer en grupo, poder escuchar nuestras voces también cuando nos leen y compartir ideas, reflexiones que van saliendo de la lectura. Así que bueno, ahí vamos. Yo les había puesto al inicio a los que fueron entrando al principio habían haber leído, esta es una frase de este gran poeta del siglo XIII, Dante Alighieri, que esta es una de las frases que él tiene cuando está yendo a empezar la entrada por el infierno. Recordemos que él en la Divina Comedia escribe un viaje que pasa por tres grandes momentos, que es el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Y esto no lo tomemos de manera literal, específicamente como el infierno que nos han enseñado, sino que más bien Dante hace alusión a nuestros infiernos, al infierno de cada uno. Siempre tenemos por ahí alguna debilidad, alguna herida, algo que a veces nos cuesta ver, algo que nos juega una mala pasada en ciertos momentos de nuestra vida. Y todo eso es lo que Dante quiere como ir a nuestra parte donde estamos más abajo en la moral, en la ética, en lo que más nos deshumaniza. Entonces, él cuando está entrando, antes de ingresar al infierno, se encuentra con las personas que nosotros solemos conocerles como tibios, ¿no? Los que no han estado ni con un bando ni con otro, es decir, se han mantenido en una especie de neutralidad. Y ahí suelta esta frase: el más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en tiempos de crisis moral, ¿no? Es esta realidad en la que uno no se apasiona por nada, no se adhiere a nada, tiene como una sensación de estar ajeno a las cosas que pasan alrededor de uno, al mundo, a la sociedad, a la política, a la familia incluso. Yo creo que es la degradación más grande, no estar neutrales ante nuestra familia, que es la sociedad más próxima que vivimos. Entonces, es como una especie de volver a mirar cuáles son nuestros ideales, a qué banderas estamos siguiendo, con quiénes estamos comprometiéndonos. Y esa es una como fuerte indicación, como una especie de darnos cuenta que plantea Dante en este momento, con sus frases, ¿no? En esta frase en especial tomada de esta parte de la comedia. Entonces, bueno, que sea como un disparador también. Estamos leyendo una novela que es bastante compleja, ¿no? Donde de ley tenemos que tomar parte o por un lado o por otro y no quedarnos como a un lado, ¿no? Siempre hay que involucrarnos con lo social, con la justicia, con nuestra realidad. Así que bueno, ojalá que Dante nos ayude un poquito a eso. Y bien, ahora vamos a tener un resumen bastante cortito. Habíamos comenzado a ver nosotros el día martes, tenemos la lectura bastante fresca. Y rápidamente, dos capítulos habíamos avanzado el día martes, así que ahí vamos. Bien, habíamos avanzado el capítulo 23, habíamos terminado el capítulo 23. Recordemos que en el capítulo 23 estamos nuevamente en Miss Guatemala con Martita. Martita estaba contando un poco su vida, su historia, cómo está transcurriendo en República Dominicana. Y justo estábamos viendo cómo Martita, bajo la instrucción de Trujillo, ahora se dedicaba a apoyar a Idígoras Fuentes, ¿no? Que estaba de presidente en Guatemala en vez de Castillo Armas, que había sido asesinado. Entonces ella estaba locutando en la radio, hablaba mucho de política y ahora sobre todo estaba centrada en la defensa del gobierno puesto por Trujillo. Así que bueno, Martita se encuentra locutando y un día que sale de la radio se encuentra nuevamente con Mike. Recordemos que Mike era este gringo que aparentemente trabajaba en la CIA. Ni siquiera sabía Martita si se llamaba Mike, es el nombre que le ponía, ¿no? Y que él mismo se ponía, pero como era un infiltrado, no se sabe bien si es que era o no era su nombre. En fin, se vuelve a encontrar con Mike luego de muchos años. Recordemos la historia que tiene con él antes de que asesinaran a Castillo Armas. Y Mike le invita a comer a un restaurante. Eh, yo quería aquí hacer un paréntesis. No sé si alguien sabe, ahí en la narración nos cuentan de que coman una pizza muy rica con un vino muy bueno. ¿Alguien ha escuchado sobre los tres modos de comida? No sé si alguien se ha escuchado sobre el comer por necesidad, comer por elección y comer por amor. ¿A alguien les suena? ¿No? Les voy a poner... No, no, la verdad no, yo como por pasión porque es muy rico, pero si puedes explicarnos, pues adelante. Hay una...
Creo que iba a decir algo, mamá, pero bueno. No, no, no. Sigue Hay nomás. una serie muy buena que se llama Nada, que es una serie argentina, y en esta serie un crítico gastronómico le enseña a una de sus empleadas qué significa estos tres modos de comer. Comer por necesidad, comer por elección y comer por amor. Así que en vez de explicarles yo que puede sonar un poco aburrido, mejor les dejo con este poquito extracto de la serie para que podamos escucharla. Se me vino a la mente mostrarles esto porque me parece interesante. Martita y Mai comen por elección, así que vamos a ver ahí. Ojalá se pueda ver. Confírmenme si pueden ver la pantalla, por favor, porque a veces el streaming suele bloquear la pantalla y suele ponerla en negro. Sí ¿Se se puede ve. ver? Sí se Sí, ve. ¿Sí se Buenísimo. ve? Listo, disfrutemos entonces este pequeño extracto para saber un poquito estas tres formas distintas de comida. ¿Estás incómoda? ¿Te molestan los billetes? Denme en un ratito, voy a poner subtítulos por si acaso se les vaya. Ya, ahí estamos. Fuck. Comí demasiado. Bueno, decime qué te pareció. Te escucho. ¿Me escuchas qué? Tu opinión sobre los platos. Ah, riquísimo estuvo todo, me encantó, la verdad. Mira, Antonia, la gastronomía china identifica tres bocados: el wen, el sao y el wok. ¿Vos en qué viniste a Buenos Aires? En micro. Primero tomé uno de Guarambaré hasta la terminal de Asunción. De la terminal de Asunción otro hasta Encarnación, 6 horas más o menos. Y otro micro desde Encarnación hasta Buenos Aires, 16 horas por ahí. Casi un día entero sin comer nada. Llegás, te compras un pancho y recuperas un poco de energía. Ese es el wen, el bocado del hambre. ¿Me seguís? Sí, el Wen. Después llegas a la pensión, acomodas tus cosas y a la noche vas a una pizzería. Esa pizza ya es una elección, no una necesidad. Ese es el sao. El Sao. Finalmente conseguís un trabajo y tu jefe te trae a comer a este lugar, probás media docena de platos y conectás con la comida a otro nivel. Los aromas, los sabores, los contrastes te llevan a distintos recuerdos o se crean nuevos. Ese es el wok, el bocado del corazón. Y ese es el más difícil de encontrar. Entiendo. El Wok. Acordate, el wen, el sao y el wok. El Wen, el Sao y el Wok. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bonito, ¿no? El wen, el sao y el wok, ¿no? Buen sabor. Muy bien. Ojalá podamos Bueno, encontrar cuando comemos no solo el wen, no solo el sao, sino el wok, ¿no? El plato del corazón, ¿sí? Bueno, Martita entonces es invitada por May, le invita a comer una pizza muy rica en un restaurante italiano que acaban de abrir y aparte de eso le invita un vino italiano muy bueno, ¿sí? Entonces Martita empieza a hablar con Mike y termina con la idea de Mike de que le vuelva a informar sobre los asuntos políticos que suceden en República Dominicana. Martita acepta, sí, comenzará otra vez a darle los mensajes a May, sobre todo de lo que decían en la radio y de lo que Aves García le contaba a ella, ¿no? Y también a cambio de esta información le vuelve a pedir nuevamente Martita dinero, el gringo acepta, y también no solamente dar mensajes, sino que Martita acepta hacer pedidos, ¿no? Pedidos que por ahí Mike le solicitaba. Con esto, Martita sabía que se estaba jugando la vida, porque si le descubrían, no sabíamos cómo iba a reaccionar el generalísimo Trujillo. Bien, en uno de esos días, mientras está en la radio, le llega la invitación del general Héctor Trujillo, que recordemos es el hermano del generalísimo y que es puesto por él luego de que Estados Unidos le presiona ya que iba 30 años en el poder, ¿no? Martita ante esa invitación asiste. Sin embargo, antes de asistir, Aves García le dice, cuidado, que no se sabe cómo reaccionará Héctor. Y le dice, ¿no? Héctor Trujillo por lo general suele querer estar con las esposas o con las amigas de sus amigos
y no sabemos qué te va a pedir, le advierte, ¿no? Sin embargo, Martita, con todas esas advertencias, la asiste. Recordemos que ella tiene una pulsión o una especie de gusto por estar al filo de la navaja, ¿no? Cuando Martita llega, entre una y otra cosa, lo que le termina pidiendo Trujillo es sexo a cambio de dinero. Le da un cheque en blanco y le dice, tú pon la cantidad, lo que tú quieras a cambio de tu servicio, ¿no? Ella se pone muy furiosa, le abofetea e inclusive se lanza contra él y le muerde la oreja, ¿no? Frente a esta escena un poco desproporcionada de Marta, que nosotros lo atribuimos como una especie de descarga, de valentía, inclusive de por fin liberarse de esta figura indefensa y de que es como la ultrajada de todos, este ataque de ira de Marta hace que la metan al calabozo presa, donde pasa varios días sin comer, sin tomar agua, en unas condiciones muy deplorables, hasta que un rato la liberan por encargo del generalísimo Trujillo. Marta, una vez que sale de la cárcel, le llevan a la oficina de la presidencia. En la oficina se encuentra con el generalísimo Trujillo y con su hermano, y Trujillo le dice a su hermano Héctor que le pida disculpas. Héctor le pide disculpas y Trujillo le dice que están muy arrepentidos por lo que ha pasado y que por favor acepten que descanse y que se recupere en un hotel de lujo. Ella está descompuesta, no sabe qué ha pasado, todo está como muy reciente. Sin embargo, Aves García también estaba ahí, así que una vez que sucede esta escena entre Héctor, entre ella, entre Trujillo y entre Aves, Aves la saca y le dice cuando ya estaban yendo al hotel de que tenían que ver qué hacen, porque seguramente Héctor, de las iras, de la venganza, el remordimiento, seguramente la iba a perseguir para matar. Otra vez Martita se encuentra en un problema. Y finalmente habíamos leído el capítulo 24, estábamos entrando al 25, y en el capítulo 24 nos encontramos con Enrique Trinidad Oliva, ¿no? Recordemos que a él le sucedieron una serie de disfortunios a partir de la muerte de Castillo. Pasó 5 años preso y cuando sale después de estar en la cárcel está completamente abandonado, sin pasaporte, sin cédula, sin identidad, sin trabajo, sin mujer, sin hijos, sin cargo, absolutamente en la calle. Vive un tiempo como mendigo hasta que el famoso turco Ahmet Uroni, que tenía este negocio de casinos ilegales que Enrique le ayudó a montar, le da trabajo, ¿sí? Y en ese trabajo que tiene como guardia de seguridad, como jefe de la seguridad de los casinos, bueno, Enrique dice que recupera su entusiasmo por la vida, recupera la alegría por vivir, ¿no? El trabajo le comienza a dar una especie de sensación de bienestar, de recursos, y eso, bueno, le pone activo. Ya sabemos que el trabajo, independientemente de cualquier cosa, siempre nos pone activos frente a la vida. Entonces, bueno, sin embargo, uno de los problemas de su trabajo es que la violencia en Guatemala había comenzado a subir. Recordemos que era un país completamente desordenado y después de las muertes, asesinatos, cada vez se volvía más violento, así que controlar la seguridad de un casino era complicado. Sin embargo, estaba bien, ¿no? Recordemos que Enrique también cuenta el capítulo 24 que había cambiado, ¿no? Ahora ya no se llamaba Enrique, se hacía llamar Esteban Ramos. Dice que tiene una barba cuadradita, ¿no? Bien puesta, se deformaba él mismo sus facciones cuando conversaba, cuando hablaba, llevaba incluso anteojos todo el tiempo, tenía nuevo corte de cabello, es más, había sido como un cambio no solamente interno, sino también externo, ¿no? Dicen que Enrique se portaba muy bien en el trabajo, cumplía a cabalidad las órdenes que le decía el turco, así que bueno, el turco viendo que es un buen empleado, que es un buen trabajador, decide ascenderlo. Y bueno, Enrique ya se sospechaba que el ascenso tenía que ver con negocios ilícitos, ya sospechaba Enrique que el turco no solamente se dedicaba a los casinos, sino que por abajo de los casinos había una situación un poco más complicada y era el negocio de las drogas, ¿no? Probablemente ya nosotros podemos intuir que el casino era un modo de lavar un poco el dinero ilegal que entra a través del tráfico de droga. Si quieren un poco indagar cómo funciona esto del lavado y todo, pueden ver una serie muy buena que se llama Better Call Saul, que salió después de una serie de igual de mafiosos y de esta cuestión que se llama Breaking Bad, que es muy buena y que no le aclara un poco cómo funciona este mundo. Pero bueno, contrabandeaban entonces cocaína los aliados del turco y Enrique le mandan primero que reciba camiones con carga que él no sabía que traían y después ya el turco le dice directamente que tiene que irse a Colombia porque hay uno de los que venden que está queriendo subir el precio, entonces que hable con él de parte del turco. Ya le dice claramente que se trata del negocio de la cocaína.
Viaja a Colombia, hace muy bien las cosas y bueno, Enrique se comienza a convertir en una especie de pieza clave en la vida del turco, comienza a ganar mucho más dinero del que estaba ganando y eso hace que Enrique acceda a un lugar mucho más rico en cuanto a vivienda, tenga mayores comodidades, pueda volver a su vida sexual normal, esté un poco más acomodado, bastante bien acomodado, como a veces suele dar el negocio de la droga, ¿no? De la noche a la mañana. Sospecha, sin embargo, Enrique, que eso en lo que se está metiendo puede que en algún momento le hunda más. Es decir, nosotros sabemos, todo negocio ilegal, toda trafacía, siempre encubre un lado contrario de la moneda que por lo general es oscuro, ¿no? Eso no hace falta ser demasiado listo para darse cuenta que si uno se mete en cosas, podríamos decir, del demonio, terminará después vendiendo su alma a no sabemos quién. Entonces, bueno, eso sospecha Enrique. Y unido a todo esto que él sospechaba, le daba miedo porque la violencia en el país comenzaba a crecer, y no solamente en el país, sino él dice la violencia en el mundo. Y bueno, hasta ahí hemos llegado. Así que ahora empezamos con el siguiente capítulo. Espero que esto nos ayude como a refrescarnos, ¿no? Bien, ahí vamos entonces. Capítulo 25, nos estamos acercando a las últimas instancias. Así que, mamá, ¿no sé si nos podrías ayudar leyendo, por favor? Claro que sí. Dice 25, perdón. Cuando el 18 de junio de 1954 las tropas del Ejército Liberacionista de Castillo Armas cruzaron por 3 lugares la frontera de Honduras, el nuevo embajador de Estados Unidos nombrado por la administración de Eisenhower, John Emil Peurifoy, llevaba ya 7 meses en Guatemala. Sin exageración, podía decirse que con su energía siempre en efervescencia, no había dejado de trabajar un solo día en lo que el secretario de Estado John Foster Dulles, su jefe, le había señalado como su misión: destruir el régimen de Jacobo Arbenz. John Emil Peurifoy tenía 46 años, un físico de orangután y muchas privaciones y esfuerzos acumulados para llegar a aquel puesto. Había nacido en 1907 en Walterboro, un pueblito de Carolina del Sur, y como sus padres murieron cuando era muy joven, vivió en casas de parientes y tuvo en su adolescencia que buscar trabajos muy modestos para sobrevivir. Soñaba con ser militar y fue aceptado en West Point, pero debió abandonar la escuela al poco tiempo por razones de salud. En Washington se ganó la vida como ascensorista. En 1936 se casó con Betty Jane Cox y poco después entró a trabajar en un cargo ínfimo en el Departamento de Estado. Gracias a su tenacidad y ambición, fue escalando posiciones desde muy abajo hasta que por fin llegó a ser embajador en Grecia, cuando las guerrillas comunistas tenían el país a sangre y fuego y estaban a punto de derribar la monarquía y alcanzar el poder. Estuvo allí 3 años. Fue su época de gloria, mezclando las amenazas con una capacidad inaudita para la intriga y un olfato generalmente certero, un espíritu práctico, así como un coraje temerario. Se las arregló para armar una junta militar, apoyada por la corona y equipada con armas y dinero de Estados Unidos y Gran Bretaña, que derrotó a las guerrillas e instaló un régimen autoritario y represivo en el país. Se ganó entonces el apelativo del carnicero de Grecia. John Foster Dulles y su hermano Allen, el jefe de la CIA, pensaron que semejante diplomático era el hombre adecuado para representar en Guatemala al país que había decidido acabar por las buenas o las malas con el gobierno de Jacobo Arbenz. Y en efecto, apenas llegado a Guatemala con su infalible sombrerito borsalino engalanado con una pluma, sin preocuparse de verificar sobre el terreno si las acusaciones de ser el de Arbenz un régimen capturado por el comunismo eran exageradas e irreales, como se atrevió a sugerirle su segundo en la legación. Empezó a trabajar con ímpetu en la demolición de ese gobierno.
Desde el mismo día de su presentación de credenciales en el sólido y enorme Palacio de Gobierno de la ciudad de Guatemala, el nuevo embajador hizo saber al presidente Arbenz que con él en el país tendrían la vida muy difícil. Apenas terminaba la ceremonia, el jefe de gobierno hizo pasar al embajador a una salita privada y antes de brindar con él la copa de champán que acababa de servirles un mozo, se encontró con que Peufrifoy le alcanzaba un papel en el que había una lista numerada de 40 personas. ¿Qué es esto? El presidente Arbenz era un hombre alto y bien plantado, de maneras elegantes, que se desempeñaba con dificultad en inglés. Por eso tenía siempre un intérprete a la mano. Peurifoy llevaba consigo también a otro. 40 comunistas miembros de su gobierno, le dijo con una brusquedad nada diplomática el embajador. Le pido en nombre de Estados Unidos que los expulse de inmediato de sus cargos por ser infiltrados y trabajar para una potencia extranjera contra los intereses de Guatemala. Albers, antes de contestar, echó un vistazo a la lista de personas. Ahí estaban, junto a izquierdistas declarados, algunos amigos y colaboradores suyos, y muchos otros que eran tan poco comunistas como él mismo. Vaya estupidez, sonriendo amablemente, se dirigió al visitante. Empezamos mal, embajador. Está usted muy mal informado. En esta lista hay solo los 4 diputados del Partido Guatemalteco del Trabajo, que se declara comunista, aunque la mayoría de sus dirigentes y su puñadito de militantes no sepan muy bien qué es eso del comunismo. Los demás son tan anticomunistas como usted. Hizo una pausa y, de la misma manera afable, añadió, se ha olvidado que Guatemala es un país soberano y usted solo un embajador y no un virrey ni un procónsul. Peurifoy lanzó una carcajada, abriendo la boca de par en par y despidiendo una nubecilla de saliva. Hablaba despacio para facilitar el trabajo de los dos intérpretes. El embajador era grande y fuerte, de piel muy blanca y unos ojos oscuros y agresivos. Sus cejas pobladas y sus patillas lucían algunas canas precoces. En su frente brillaba el sudor. Desde entonces, el presidente Arbenz, siempre que viera al embajador, le parecía acalorado y como a punto de estallar. Creí que, desde el primer día, yo tenía que jugar limpio con usted, señor presidente. ¿No dice que es una fantasía yanqui eso de que su gobierno esté repleto de comunistas? Ahí tiene la prueba de que no es así. ¿Se puede saber qué imaginativa persona ha confeccionado esta lista? La CIA, respondió el embajador, con otra risotada desafiante, y explicó, es una institución muy eficiente, ya lo comprobaron los nazis durante la guerra y ahora, gracias al senador McCarthy, está limpiando la administración norteamericana, donde se nos habían infiltrado buen número de rojos, también como en su gobierno. ¿No los va a expulsar entonces? Los voy a confirmar en sus puestos, más bien, se burló el presidente, tomando a broma lo ocurrido. Que la CIA los considere sus enemigos significa que puedo confiar en ellos. Le agradezco su impertinencia, embajador. Ya veo que nos entendemos de maravilla, señor presidente, le sonrió este. Esta noche, en su casa Pomona, el presidente Arbenz le dijo a María Vilanova, su mujer, los Estados Unidos nos han mandado de embajador a un chimpancé. ¿Por qué no? Repuso ella. ¿No somos para los gringos una especie de zoológico? Esas primeras acciones militares del Ejército Liberacionista los días 18 y 19 de junio de 1954 fueron muy poco alentadoras para el coronel Carlos Castillo Armas. La tropa que salió de la localidad hondureña de Florida, compuesta por 122 hombres, en dirección a Zacapa, encontró la pequeña comisaría de la Guardia Civil en Gualán, reforzada con 30 soldados al mando del subteniente César Augusto Silva Quirón, un joven oficial lleno de ímpetu y muy bien preparado para la acción.
Tenía a sus soldados en pie de guerra y emboscados en las alturas de las colinas circundantes. Desde allí atacaron por sorpresa a los liberacionistas, obligándoles luego de una lucha tenaz a retroceder, dejando en el terreno decenas de muertos, entre ellos el coronel Juan Chajón Chua, que comandaba aquella tropa, y muchos heridos. No más de una treintena de rebeldes se salvaron de ser abatidos o capturados. La Fuerza Liberacionista, dirigida por el coronel Miguel Ángel Mendoza, en la que iba el propio Cara de Hacha, salida de Nueva Ocotepeque, cruzó al alba la frontera en dirección a Esquipulas. Allí se dio con una guarnición mejor equipada de lo que esperaba y, sobre todo, igual que la de Hualán, animosa y dispuesta a pelear contra los invasores. El ejército liberacionista se salvó de una derrota humillante gracias a los aviones enviados de urgencia desde Nicaragua por el coronel Brodfos y sobre todo debido a las proezas de Jerry Fred Delarme, quien descargó 2 bombas de fragmentación sobre el cuartel de Esquipulas, con tan buena puntería o suerte que una de ellas estalló y redujo a escombros a 2 cañones de una artillería que estaba causando estragos entre los atacantes. Gracias, mamá. Listo. Yadi, ¿nos puedes ayudar, por favor? Listo. La columna salida de la localidad hondureña de Mapolizo, la más numerosa, de 198 soldados, se acercó a Puerto Barrios por 2 frentes. Uno anfibio en la goleta Siesta, enviada por el generalísimo Trujillo y dirigida por Alberto Artiga, y otro terrestre. Tenían planes de sofocar en un movimiento de pinza la tropa concentrada en la zona militar del gran puerto guatemalteco sobre el Caribe, pero fueron recibidos en ambos frentes con cerradas descargas de fusilería y una participación muy activa de la población civil, porque, además de los soldados, intervinieron en la defensa de las instalaciones militares de Puerto Barrios, brigadas de obreros portuarios que habían sido armados en los días anteriores por el sindicato y el gobierno. Fue el único caso de toda Guatemala en que las llamadas milicias populares, que habían causado tanta alarma en la oposición, pese a su existencia solo teórica, dieron señales de vida. Los liberacionistas debieron huir, abandonando a sus muertos y heridos en el campo de batalla, en los alrededores del puerto. La guarnición de Puerto Barrios estaba apertrechada y los oficiales y soldados, apoyados por una población aguerrida que participó con escopetas de caza, garrotes, piedras y cuchillos, derrotaron a los atacantes luego de varias horas de combate, obligándolos a huir y capturando a algunos prisioneros, varios de los cuales fueron más tarde ejecutados por la multitud. En esta primera embestida, todas fueron derrotas para el ejército liberacionista. De otra parte, un pequeño grupo de invasores que partió de Santa Ana, en El Salvador, ni siquiera pudo llegar a la frontera guatemalteca. Fue detenido antes por el ejército salvadoreño, que les incautó las armas por carecer de los permisos debidos. Solo 2 días después, gracias a las frenéticas gestiones de la Embajada de Estados Unidos, los detenidos fueron liberados con el orden de trasladarse a Honduras de inmediato, pues el presidente salvadoreño, Óscar Osorio, se oponía a que los seguidores de Castillo Armas operaran desde su territorio contra el gobierno de Guatemala. Sin embargo, lo peor de lo ocurrido a los rebeldes de Castillo Armas en los 2 primeros días de la invasión fue el fracaso de todos los intentos de la aviación liberacionista para suministrar armamento a las bandas y comandos rebeldes que sus informantes les habían dicho estaban ya operando en territorio guatemalteco. Era pura propaganda. Por más que el coronel Brodford envió los aviones de carga Douglas C-124C a la hora acordada, los equipos encargados de recibir los suministros bélicos, así como la comida y medicinas, lanzados en paracaídas, no aparecieron en los lugares de recepción. Los pilotos norteamericanos sobrevolaron aquellos parajes y las inmediaciones durante mucho rato, hasta recibir orden de regresar a Managua sin lanzar su carga o hundiéndola en el mar.
A los 3 Douglas C-124C se había añadido un cuarto luego de que Allen Dulles, el jefe de la CIA, autorizara su adquisición y proveyera los fondos correspondientes. Esta flota fue creciendo en los días siguientes, hasta que en vísperas de la invasión contaba con 6 aviones de carga, C-47, DC-3, 6 F-47 Thunderbird, un P-38 caza ligero de combate, un Cessna 180 y un Cessna 140, cuyos pilotos, todos gringos, ganaban $2,000 mensuales más bonos por cada misión exitosa. En todos los siguientes encuentros, en los casi 8 meses que llevaba el embajador Peurifoy en Guatemala, el presidente Arbenz intentó explicarle la verdadera situación del país. Le insistía en que las reformas emprendidas por su gobierno, incluida la agraria, solo pretendían convertir a Guatemala en una democracia moderna y capitalista, como lo eran Estados Unidos y las demás naciones occidentales. ¿Acaso se habían creado granjas colectivas en el país? ¿Acaso se habían nacionalizado alguna empresa privada? Las tierras ociosas que el gobierno nacionalizó y repartía a los campesinos pobres eran lotes individuales para desarrollar una agricultura privada y capitalista. Sí, óigalo bien, señor embajador, capitalista. Silabeaba el presidente y el intérprete lo imitaba, silabeando también la palabra. Si el gobierno quería cobrar impuestos a la Unit Fruit, igual que a todos los agricultores guatemaltecos, era para poder llenar el país de escuelas, carreteras, puentes, pagar mejor a los maestros, atraer funcionarios competentes y financiar una obra pública que sacara a las comunidades indígenas. La inmensa mayoría de los 3 millones de guatemaltecos de su aislamiento y pobreza. El presidente Arbenz insistía, pese a haberse dado cuenta muy pronto de que el embajador Peurifoy era un hombre inmunizado contra razones y argumentos. Ni siquiera las oía. Se limitaba a repetir, como el muñeco de un ventrílocuo, que el comunismo se está haciendo presente por doquier en el país. No lo afirmaba así menos que el arzobispo Monseñor Mariano Rosell y Arellano en su célebre carta pastoral. No lo demostraba él que se hubiera autorizado ya desde la época de Juan José Arévalo la creación de sindicatos. ¿No cundía acaso por obra de los agitadores el espíritu de rebelión entre los campesinos y obreros? ¿No había toma de tierras e invasiones de fincas? ¿Acaso no se sentían amenazados los empresarios y agricultores? ¿No habían partido al extranjero muchos de ellos? ¿No lo decían a diario los periódicos y las radios? No hay sindicatos en los Estados Unidos, le replicaba Arbenz. Donde hay sindicatos libres e independientes es en Rusia, justamente. Pero el embajador no quería entender y repetía, unas veces en tono sereno y otras amenazador. Estados Unidos no permitiría una colonia soviética entre California y el Canal de Panamá. Y, sin que esto fuera una amenaza, para eso existían los marines que estaban ya rodeando Guatemala por el Caribe y por el Pacífico. ¿Sabe usted cuántos ciudadanos rusos hay en este momento en Guatemala?, argumentaba Arbenz. Ni uno solo, embajador. ¿Me quiere usted decir cómo puede convertir la Unión Soviética a Guatemala en una colonia si no hay un solo ciudadano soviético en este país? Las protestas del presidente Arbenz contra la campaña periodística que, nacida en Estados Unidos, se proyectaba por el mundo entero, también eran inútiles. ¿Cómo era posible que periódicos tan prestigiosos como The New York Times, The Washington Post, Time Magazine, Newsweek, Chicago Tribune se hubieran inventado semejantes fantasmas? El comunismo en Guatemala, una mentira de pies a cabeza, caricaturizaba de manera indigna unas reformas sociales que, precisamente, querían impedir que la pobreza, las injusticias y desigualdades sociales empujaran a los guatemaltecos hacia el comunismo. El diplomático se limitaba a responder que en Estados Unidos, país democrático, la prensa era libre y el gobierno no se metía con ella. Con lujo de detalles,
Arbenz le explicó que la reforma agraria no había nacionalizado un solo pedacito de tierra sembrada por la frutera, es decir, por la United Fruit o los latifundistas guatemaltecos. Solo habían sido afectadas las tierras ociosas, aquellas sin sembrar, y las tierras nacionalizadas eran pagadas a sus dueños al precio que ellos mismos les habían valorizado en su declaración de impuestos. Gracias, Yadi. Gracias. Eh, Nivecita, ¿nos podrías ayudar, por favor? Ya. ¿Me puedes ayudar, Tom? Ay, ya me salí. Ya. El presidente, déjame subir. Ya. El presidente animaba al embajador a que en lugar de reunirse tanto con los militares, esto, exhortándolos a dar un golpe contra su gobierno, el diplomático escuchaba impertérrito estos detalles. Recorriera el país y viera con sus propios ojos cómo 500,000 de indios habían recibido por fin tierras que iban a ser de ellos propietarios. Sí, señor embajador, propietarios, que prosperarían y convertirían a Guatemala en una sociedad sin hambre, sin explotadores, sin pobres, según el modelo de los Estados Unidos. El embajador Porifoy, acorazado de insensibilidad y obsesionado con su misión, no salió nunca de la ciudad de Guatemala. Y en todas las entrevistas con el mandatario se limitaba a repetirle una y otra vez la misma pregunta. ¿Por qué se encarniza su gobierno con una empresa norteamericana como la Unit Fruit, señor presidente? ¿Usted cree justo, embajador, que la frutera no haya pagado en toda su historia de más de medio siglo en Guatemala ni un solo centavo de impuestos? Le respondía Arbenz. Sí, óigalo bien, nunca en su historia, ni un centavo. Es verdad, ella sobornaba a los dictadorzuelos Estrada, Cabrera, Ubico, que firmaban esos contratos exonerándola de pagar impuestos. Y como ahora ella no puede sobornarme a mí, debe pagarlos como lo hacen todas las empresas de Estados Unidos y en todas las democracias occidentales. ¿Acaso no pagan impuestos las compañías en su país? Eso sí, aquí pagan menos de la mitad de lo que pagan allá. El presidente sabía que era inútil y en efecto sabía también que el embajador Purifoy no cesaba en sus intentos de subvertir al ejército para que se levantara contra su gobierno y diera un golpe de Estado. Había preguntado a sus ministros si convenía censurarlo y echarlo del país, pero el canciller Guillermo Toriello se opuso, asegurando que ello agravaría la crisis con los Estados Unidos y acaso serviría de pretexto para el desembarco de los marines en Guatemala. La idea de ese desembarco era un tema generalizado y constante. Arbenz sabía que causaba pavor entre los oficiales del ejército guatemalteco, temerosos de que aquella invasión pulverizara a las Fuerzas Armadas. Las encuestas privadas hechas por el gobierno indicaban que en caso de una invasión yanqui, por lo menos entre la mitad y 3/4 partes del ejército guatemalteco se pasaría al enemigo. Esta era la mayor preocupación del mandatario. Hasta ahora había podido controlar a sus colegas militares, pero sabía muy bien que en el momento en que los marines pisaran Guatemala, habría una desbandada masiva en las Fuerzas Armadas. En estos periodos de gran tensión, a veces sentía como una comezón en todo su cuerpo, la necesidad de un trago de whisky o ron, pero nunca cedió a la tentación.
Cuando Arbenz decía a Purifoy que él era el primer anticomunista de Guatemala, lo veía sonreír burlonamente. Cuando le preguntaba qué clase de satélite ruso podía ser un país que, además de no albergar un solo ciudadano ruso, nunca había tenido relaciones diplomáticas ni comerciales con la Unión Soviética, y cuya constitución prohibía los partidos políticos internacionales. Aquel lo escuchaba sin contestar palabra. Y lo mismo, aunque a veces con cara más escéptica, cuando le aseguraba que el Partido Guatemalteco del Trabajo, que se reconocía como comunista, era una organización ridículamente pequeña. En ocasiones el embajador Purifoy le replicaba que tendría solo 4 parlamentarios, pero controlaba todos los sindicatos, algo que era cierto y había sembrado el terror en las familias de agricultores y empresarios de Guatemala, muchos de los cuales habían sido invadidos y obligados a marcharse al extranjero. No hay nada que hacer, pensaba Arbenz. Nos han mandado a un imbécil. Sin embargo, John Emile Purifoy no era un imbécil, un fanático y un racista sin duda, y también un macartista de espíritu espeso, de asimilación intelectual muy lenta, según lo repetía día y noche a quien quisiera escucharla, la esposa de Arbenz, la señora María Cristina Vilanova, desde el día que lo conoció. Pero un hombre eficaz, que embestía ciego para derribar cualquier obstáculo a fin de lograr sus objetivos. Había tenido el atrevimiento de intentar comprarse al jefe del ejército, coronel Carlos Enrique Díaz, Arbencito II, al que un mensajero de la CIA le ofreció $200,000 durante un viaje que hizo a Caracas para que colaborara con los Estados Unidos. El coronel Díaz rechazó la oferta y a su vuelta de Venezuela corrió a contarle la historia al presidente Arbenz. Le confesó que se había llevado un susto terrible en Caracas creyendo que lo habían hecho seguir su mujer, pues había aprovechado aquel viaje para llevarse con él a su querida. El embajador Purifoy tenía una estrategia que seguía de cerca la que había empleado en Grecia: convencer a los jefes militares de que la política de Arbenz perjudicaba no solo al país, sino sobre todo a las Fuerzas Armadas, la primera institución que los comunistas aniquilarían y reemplazarían por milicias populares dirigidas por el partido, como habían hecho en Rusia y en las democracias populares de las que se habían apoderado luego de la Segunda Guerra Mundial. El embajador no tomaba la menor precaución en estas operaciones, de manera que el presidente Arbenz y su gobierno las conocían al dedillo. Consideraba que eran provocaciones destinadas a obligarlo a él a expulsarlo y así tener los Estados Unidos un pretexto para invadir el país. Purifoy invitaba a la embajada a los coroneles y mayores con mando de tropa, empezando por el coronel Díaz, el jefe del ejército, y a otros coroneles como el Fego H. Monzón, al coronel Rogelio Cruz Güer, jefe de la Guardia Civil, al mayor Jaime Rosenberg, jefe de la Policía Judicial, o se reunía con ellos en el casino militar o en casas particulares. De finqueros y empresarios horrorizados con las reformas, sobre todo el decreto 900 de la reforma agraria, y algunos de ellos por tener que pagar impuestos también por primera vez en su vida. El embajador advertía a esos militares que si las cosas seguían agravándose como estaba ocurriendo, muy pronto Estados Unidos no tendría más remedio que intervenir. Y se iban a enfrentar ellos al ejército más poderoso del mundo. De otro lado, les recordaba que desde 1951, cuando comenzaron a estar presentes en el país las medidas comunistas que Arbenz llamaba sociales,
Estados Unidos se había visto obligado a implantar un embargo que impedía a Guatemala comprar armamento, municiones y repuestos militares en ningún país occidental. Un boicot al que se habían sumado varios gobiernos europeos, algo que estaba perjudicando enormemente a las Fuerzas Armadas. ¿No lo sabían ellos de sobra? ¿No era esta una razón suficiente para que entraran en acción y depusieran a este gobierno? Sin embargo, el embajador advirtió el 18 de junio, cuando las fuerzas de Castillo Armas cruzaron la frontera hondureña, que la reacción de muchos de los militares con los que se reunía periódicamente era muy negativa. Consideraban intolerable un acto de traición que ese militar sin prestigio, un pequeño mequetrefe, se alzara contra su propio país al mando de mercenarios, buena parte de los cuales eran extranjeros. Ese prurito institucional de los oficiales llevó a Porifuel a cambiar de estrategia y a pedir al Departamento de Estado y a la CIA que el apoyo de Estados Unidos al traidor Castillo Armas no fuera tan explícito y más bien Washington aceptara, como él había sugerido desde el principio, las bondades de un golpe institucional. Por otra parte, gracias a sus esfuerzos, el embajador Purifoy consiguió que la embajada tuviera informantes entre los oficiales guatemaltecos y mucho más económicos que los oficiales griegos, según informó a sus superiores en el Departamento de Estado. No todos eran tan escrupulosos como el coronel Díaz. El embajador Purifoy enviaba informaciones diarias a Washington y se esforzaba en minusvalorar las acciones de Castillo Armas en el exilio y en defender su convicción de que era preferible y más rápido un levantamiento de las Fuerzas Armadas que depusiera a Arbenz. Argumentaba que ello sería más efectivo que aquella invasión, la que demoraba tanto que justificaba el mayor escepticismo de los militares y de la policía civil. Gracias, Nievecita. Muy bien, llegamos hasta ahí. Este es el capítulo más largo del libro, así que bueno, lo dejamos en la mitacita. Bueno, nos dividimos en grupos ya que estamos 10, no, estamos 9. ¿Les parece nos dividimos en grupo o hablamos acá? No sé qué les parezca mejor. ¿Prefieren dividirnos en grupos? Acá. Sí, ya. Acá mismo, entonces. Grupo para opinar más. Más acá, pues más acá es más bonito. Bueno, veamos cómo nos va opinando con 9 personas así en general y si es que vemos que nos hizo falta tiempo, pues la siguiente que estamos casi el mismo número nos vamos del grupo, si les parece bien. A los grupos. Muy bien, ¿cómo les ha parecido la lectura de hoy? Yo quería como simplemente decirles que a mí me suena todo esto siempre muy retador porque, claro, ya habíamos conversado un poquito de cómo Estados Unidos está al fondo de las cosas que van sucediendo y a mí me sigue llamando la atención muchísimo el tema de la prensa, ¿no? ¿Qué capacidad realmente de la United Fruit para poder, o sea, movilizar eh, todo Estados Unidos, parte de Latinoamérica, y me ponía a pensar, claro, estamos en una situación un poco compleja a nivel Latinoamérica, porque también estamos en un gobierno de Cuba, tomado a través de Che Guevara, con una dictadura en cierto sentido comunista, y claro, eso da mucho miedo, ¿no? Toda la parte de Centroamérica se encuentra como muy pendiente de un hilo, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención, pero qué poder de la United Fruit. Siempre me deja asombrado esto para poder movilizar embajadores, cuestiones de cambios de gobierno, la prensa, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Pero bueno, eso les quería comentar un poquito. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna sensación que les deje. Siempre me deja mucha intranquilidad a mí también, porque es como, caramba,
en manos de quién estamos, ¿no? De quién está la información. Pero bueno, comentemos un poquito, abramos el diálogo, a ver cómo nos está pareciendo esta parte. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención esto. Yo lo veo esto como una aproximación histórica a la geopolítica de la época, ¿no? Y la importancia, a mí me llama mucho la atención la importancia de las fuerzas aéreas, de las fuerzas armadas, pero de la aviación en especial, porque vemos cómo Estados Unidos brinda el apoyo para conseguir sus fines por medio de la aviación y el poder que tiene esto desde el tema de bombardeos hasta los asesinatos de los líderes opositores, ¿no? Que lo más fácil es crear un accidente de aviación en donde no quedan a veces ni pruebas para eliminarles. El caso actual tenemos del presidente de Irán, Raisi, que fue asesinado en un accidente de helicóptero, ¿no? Prigozhin, el jefe del grupo Wagner también, que se puso en contra de Rusia, también asesinado de la misma manera. En Ecuador, recordamos, es un misterio el asesinato también de Jaime Roldós. Entonces, Churchill le gana la guerra a Hitler por las fuerzas, por medio de la Fuerza Aérea. Entonces, es algo que me llama mucho la atención y también hacia dónde también va ahora que ya no solo es la Fuerza Aérea comandada por pilotos, sino también la Fuerza Aérea por medio de drones, ¿no? ¿Qué tal efectividad tiene todo eso? Eso me ha llamado mucho la atención. Desde el examen. A mí también me llama la atención porque aquí entra en escena este embajador, el Purifoy. Entonces, claro, o sea, un embajador no debería tener no sé, pues tanto protagonismo en la parte política de un país. Más bien es una persona que yo creería que debió haber sido otro su postura, ¿no? Pero este entra más bien como ya con un mensaje, o sea, ya con la idea de tratar en lo más posible de destruir, de desestabilizar al gobierno de Arbenz, ¿no? Y claro, y también digo, qué terrible debió haber sido para Arbenz tener una persona así de embajadora, ¿no? Que todo el tiempo le tenía que explicar que no es comunista, que las tierras que está entregando a la gente indígena campesina los va a entregar en pequeñas parcelas y va a ser de propiedad privada para que ellos siembren, ellos hagan, o sea, de forma privada, saquen sus productos y eso represente un progreso al país, ¿no? Pero este era o sea, ya iba con la mentalidad, o sea, iba ya con la misión y en su mente no entendía nada. Entonces, esto también me parece increíble que los Estados Unidos se meta a un país de esta forma, a través del embajador, ¿no? Y a través de ese embajador comienza a comprar almas también. Bueno, digo almas porque comienza a ver a personas del ejército infiltrados y todo eso. Incluso les resultaba más conveniente, dice, económicamente, ¿no? Para desestabilizar al país y eran informantes más baratos porque eran de mismo de Guatemala, ¿no? Unos se vendieron y otros no. Ujú. Entonces, claro, todo esto sí es y claro, a mí me hace pensar y digo, ¿hasta qué punto todavía los Estados Unidos se seguirán metiendo a sí mismos en los países, ¿no? Y seguirán interfiriendo en sus políticas, a lo mejor ya no de la misma forma como fue en esta época, ¿no? Sino ya de otra manera, con el Banco Mundial, digo, con las políticas que ellos obligan a que los países ejerzan para darles los préstamos y todo eso. Entonces, sí llama la atención, ¿no? Es como un cuestionamiento también a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se meten así en los países latinoamericanos sobre todo, ¿no? A tratar de ellos imponerse. Y todo, claro, para que no pague impuestos la frutera, que eso me parece terrible, está terrible porque Arbenz tenía razón, o sea, 30 años, dice, o 50 años, algo así, sin pagar impuestos.
no era justo. Entonces sí, es como, o sea, si esta fue realmente la realidad, es indignante. Sí, eso quería decir. Gracias, mamá. Y sí, en realidad, la historia de Guatemala, yo estaba consultando y la figura de Arbenz fue muy controvertida, ¿no? En realidad, mucho se creía que Arbenz quiso instalar un gobierno comunista, se habló eso en la prensa, los guatemaltecos lo creían así. Y bueno, un poco la novela de Vargas Llosa viene otra vez a sacar adelante la figura de Arbenz y a reivindicarla, ¿no? Como una figura que no quería hacer eso, sino todo lo contrario, Mm. llevar a un progreso al país, pero realmente con una contra bien fuerte como es la frontera. Ni siquiera pues, Estados Unidos también en ese sentido fue como una especie de se dejó manipular por la misma frontera. Bien complejo, ¿no? Bien complejo por un lado. Y por otro lado, como tú dices, las intervenciones a los países, yo no sé cómo se maneje ahora. No he puesto a ver mucho eso, pero bueno, hace poco Estados Unidos estaba ayudando a Ecuador bien fuerte con el tema del narcotráfico, ¿no? Mandó aviones, militares, estábamos llenos de estadounidenses acá. Que bueno, no es nuevo, ¿no? Siempre intervienen. Gracias, mamá. No sé si alguien más tiene alguna, ¿cómo es que se ir aportando? A mí también me sorprendió lo que dijiste al inicio, Dani, de que, o sea, por la frutera se armó todo este despelote, o sea, fue, fue los intereses que tenía esta frutera. Entonces yo sí me pongo a pensar, digo, ¿cuánto poder tenía esta frutera? ¿Cuánto poder tenían los que trabajaban en la frutera? O sea, las conexiones y todo lo que ellos tenían, debieron haber manejado, pero millones de dólares, ¿no? De dinero, porque de la única manera para poder solventar todo este movimiento que se armó, debe haber tenido, pero debe haber habido por ahí mucho dinero. Entonces sí me sorprende eso a mí, ¿no? Digo, cómo se manejan estos intereses y que no les importa gastar cuánto, ¿no? Entonces, por adquirir el poder y lo que les interesa a ellos, ¿no? Mantenerse en un país eh, sin pagar y todo esto, ¿no? Entonces, a mí me sorprende que de la frutera que haya tenido todo este poder para movilizar todo esto en Guatemala. Claro, y la frontera que no solamente poder económico, sino político y poder mediático. Y bueno, yo no sé, pero ahora el narcotráfico, esto que está tan de moda, uno de los graves problemas es que no puede, está teniendo mucho poder político y pone en riesgo democracias, porque lo que pasó con lo de la frontera es que puso en riesgo la democracia. Eso en el fondo fue el quebrantamiento, la ruptura, la grieta de la democracia. Uno parecería que no influye, pero influye mucho. ¿Qué pasaría si es que ahora la nueva frontera es del narcotráfico que pone y quita presidentes, por ejemplo, en su conveniencia, ¿no? Muy próximos están en Ecuador a vivir el cambio de fiscal general del Estado, por ejemplo, ¿no? Un cargo muy importante para el tema judicial. ¿Quién va a poner al nuevo o a la nueva fiscal? ¿Quién va a estar atrás? ¿Qué intereses van a mover? Todo eso debilita democracia, en el fondo hace eso. Entonces, claro, la frontera, yo me pongo a pensar también, digo, es una pequeña muestra de lo que puede pasar ahora a otra escala. ¿Quiénes manejan el dinero? Bueno, el narcotráfico, muchísima plata. ¿Quiénes les interesa que se muevan los países de acuerdo a lo que ellos desean? Pues estos grupos, ¿no? No sé si ahora hay fruteras. Claro que hay empresas siempre muy poderosas, ¿no? Y que siempre han manejado las economías, pero ahora hay un nuevo competidor bien fuerte, que es un mercado negro que va por abajo, que va bajo tierra, que uno a veces no lo percibe más que cuando estallan estos brotes de violencia, pero que avanza como un gusano comiéndose todo lo que hay abajo, ¿no? Eso también es otro tema interesante, que sí impacta, la verdad que impacta mucho, da para conversar bastante. Y no sé si alguien más quisiera como compartir. Tati, creo que Noches, estás. noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, sí, justamente mira de lo que estás diciendo ahorita, siempre los grandes grupos empresariales han tenido que ver con la política, sino que de pronto no ha sido, uno no se da cuenta, porque las grandes empresas son las que ganan los concursos como proveedores de la política. Y justamente
por ahí empieza también el poder. Al tener todo el dinero suficiente de tener unos grandes grupos empresariales, y no es que uno realmente concursa, en la vida real no es que gane el mejor postor o el producto de mejor calidad, es el que tiene la amistad eh, de la persona que va a elegir el producto. Y justamente ahí también ha entrado ahora, en la parte moderna, ya el narcotráfico, porque los narcos lo que hacen es crearse empresas para luego, y justamente recién salió la noticia acá, y luego pasan a ser proveedores del Estado, donde llegan a tener ya más poder. Y al ser proveedores, yo le estoy dando al Estado mi producto. Tienen que comprarme a mí y empiezo a tener mucho más poder adquisitivo. Y mientras más, y el poder monetario es el que ordena en todo lado, lamentablemente. Entonces, sí, ahí justamente en esta obra nos podemos dar cuenta que a través de una sola empresa, como quien se armó el despelote. ¿Por qué? Porque era una empresa poderosa que tenía las conexiones justamente en los entes políticos, en las esferas políticas más altas del país, de Guatemala, para poder darse el lujo de meter mano por ahí y seguir teniendo el dinero, que es lo mismo que pasa ahora, sino que ahora las empresas ya no solamente son de pronto bananeras, cafeteras, de insumos, ahora son empresas de narco que se han convertido en fachadas de empresas legales, entre comillas, para poder proveer al Estado. Y luego estar metidos ahí también en la política también. Mm. Sí, gracias, Tati. Sí, es complejo, ¿no? Yo siempre escuchándote me pregunto un poco qué podemos hacer frente a eso, ¿no? O sea, frente a esa realidad que un poco se intuye, se mira ahora con más fuerza en el libro, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Y por otro lado, me gusta y me parece bonito que salga el diálogo de nuestra realidad social en base a la historia de Guatemala, que quizá muchos de nosotros lo ignorábamos inclusive que este país llamado Guatemala vivió este tipo de convulsiones y que ahora gracias al libro pues las podemos como ir viviendo, ¿no? Junto con Vargas Llosa y todo lo que eso implica, porque la historia prácticamente es real en todo sentido, ¿no? Es decir, Vargas Llosa tiene un dato histórico muy preciso, una novela muy bien armada en ese lado. Así que gracias, sí. Pero ¿qué podemos hacer frente a esto, no? Es decir, frente a esta realidad que vemos que se expande, ¿qué hacer? Co- Alexado. Buena esa pregunta, se salta aquí algo que conversaba la anterior semana. Eh, una vez que identificas que hay una empresa que está lavando dinero de la droga, la acción más rápida es no comprarla, pues, ¿no? Y optar por mercados populares, qué sé yo. Si ya ves que un supermercado ya se escucha, ya se ve que está lavando dinero, pues veamos otra opción, vamos a comprar al mercado popular. Si ves que un patio de autos está lavando dinero, no compres autos ahí por tu seguridad, compra en un patio certificado. Y así, no hacernos los de la vista gorda, que por ahorrarme unos centavitos le compro el auto, por ahorrarme unos $500 o ganar unos $500 le compro en el patio los narcos. Preferible que me gasto unos 1,000 más, pero compro algo seguro y legal, ¿no? Y legal. Entonces, creo que también está en nuestras manos el poder de la elección, saber elegir lo que compramos y en qué gastamos y con qué gente negociamos y trabajamos. Podría ser también una opción muy, muy simple a la vez y que podemos hacerla. Mm, es la lección, sí. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario con lo que hemos sentido, lo que vamos sintiendo. También es bonito como expresar lo que vamos sintiendo con el libro, ¿no? Que es otra parte más de nosotros. Eh, sí, podemos compartir desde ese lado también si alguien gusta, alguien hacer más. Ricky. Pues con este libro que hemos sentido que la política siempre ha sido una tontera. Y Claro. y que lo más feo es que de pronto uno, o los más jóvenes, más que los que estamos aquí, creemos, la política es sucia. No, o sea, siempre ha sido. Yo creo que lo que ha cambiado es que ahora son más descarados. Es más sinvergüenza la gente que está en el poder.
es más sinvergüenza lo que te hacen, es más de frente. Y nos han llevado al pueblo consigo, porque ahora nosotros somos parte de, ya, porque si uno dice así como Alexis ahorita dice, sí, compremos en otro lado, pero no, o sea, en la vida real, ¿qué hacemos? La misma economía del país dice, no, pues voy a comprar acá. Es total, yo no soy el lavandero, ¿no? Ya, yo solo voy, pues soy el que compra. Entonces, hay muchas situaciones y ahí te das cuenta que la política, que de pronto lo que podemos añorar, creo que todo el mundo añoraremos de cualquier parte del mundo, de cualquier estado, que la política no fuera como es. Y al leer una obra antigua de este tipo, dices, chuta, pero si ha sido lo mismo. Porque resulta que cuando investigas esta obra, los datos que están en ella son reales, son cosas que sucedieron y que de pronto lo que hizo el autor fue llevar a un escenario literario los sucesos o los hechos que sí pasaron, pero te das cuenta que siempre ha sido así y que lo que se enmaraña más y más y uno se pregunta, ¿alguna vez realmente cambiará esto? ¿O qué deberíamos hacer? Pero el rato que de pronto quieres hacer algo, o sea, tendrías que luchar con el mundo entero y tendría que haber una persona que quiera luchar y empezar una lucha en cada país, en cada pueblo y tratar de llevar a la política, de verlo de una parte transparente, de una forma limpia, de una forma segura, de alguien que te brinde, que sea, eh, eh, que la idea sea todo el pueblo desarrollarnos y llegar a una meta por igual, ¿no? Y que todos nos enriquezcamos de eso, pero en bien. ¿Te das cuenta que al leer el libro se chuta, se ha sido la misma pendeja? Bueno, pero no caigamos tampoco en un desánimo total. Ricky. Bueno, de lo que se siente al leer el libro es un poco de indignación, ¿no? Y casi para la mayoría nada de sorpresa, porque se conocen las mismas historias con los años, como he venido diciendo todos estos días. Es como historias repetidas, ¿no? En distintos tiempos, en distintos gobiernos, que hay casi lo mismo, o sea, tramas entre uno y otro, engaños y amarres, qué sé yo, cosas así. Todo tiene similitud con los gobiernos de ahora, en distintas partes, puede ser en Latinoamérica, en Europa, con grupos socialistas o de extrema derecha, siempre hay lo mismo, ¿no? Lo que más me llama la atención a mí es que, bueno, no tanto del libro, porque ahí están hablando algunos de, ¿cómo se llama esto? De engaños, de que están con, ¿cómo se dice? Con las mozas. Sí, no. Pues entonces se escucha eso en el libro, se ve ahí Asistentes de hogar, por favor. la corrupción y todo eso de las tramas que tienen entre ellos y que son amigos y les dan puñalazo por la espalda, por ejemplo. O sea, eso también a la realidad que estamos, no es sorpresa, ¿no? Que entre grupos políticos se sabe y se ven noticias de que fueron compañeros de bancada o compañeros de trabajo, y de pronto al otro día existen denuncias y todo eso, entonces van otros y les clavan el puñal por la espalda, o les traicionan, y comienzan a delatarse entre ellos, y etcétera, ¿no? Entonces, otra cosa que sí me ha llamado la atención es que, bueno, como dije, no era del libro, pero sí escuché una noticia que ha habido también detrás de todo esto algo de pedofilia. Tiene que ver con la compañía, con la Fruit. Esa noticia la tengo que repetir y verle bien para entenderle todo lo que dijeron ahí. Pero hay un poco de esto también, que en algunos grupos políticos están miscuidos gobernadores, alcaldes, personas de estos niveles, ¿no? Que están teniendo relaciones con estos grupos de, que se dedican a esto de porno infantil,
de pedófilos y todo eso. Entonces sí es una noticia bastante fuerte la que le escuché yo. Y hablaban de la Fruit Company, que ahora es Platanito. ¿Cómo es? No me acuerdo cómo se llama eso. Tiene un nombre, no me acuerdo tampoco cómo es la actual Platanito, ni sé qué es. Chiquita banana, creo que era. Banana Eso, chiquita, algo así. algo así es. Bueno, voy a ver la noticia bien para pasarles esa comunicación que sí me pareció relevante porque estamos dentro de esto del libro. Entonces vi eso. Ujú. Y en relación a esto también hay una investigación de una persona que escribió unos libros acerca de esto de la red de pedofilia y, y ellos también están involucrados los gobiernos de México, gobiernos de Guatemala, de Honduras, Brasil y algunos, ¿no? Entonces ahí están, en la colada están, como te digo, varias personas incluso de gobierno, policías y todo eso. Entonces es fuerte, fuerte la, la variedad de delitos y de corrupción que se desarrolla en medio de todo esto, como decía ahí, alguien de ustedes dijo sobre las empresas, eh, los grupos empresariales, que ahora tienen ganados los concursos con el gobierno y aportan, incluso son proveedores. Pasaba también en lo de las cárceles, como salió en la noticia con Novoa, ¿no? Era un grupo por ahí de los mismos narcos, me parece que proveía los alimentos en las cárceles y por ahí mandaban las armas y metían los teléfonos y contrabando. Entonces sacan a esta empresa por estar vinculada con el narcotráfico y les dejan sin alimentos a los presos, los PPLs. Entonces ahí entra otra empresa. ¿Cuál es la empresa que está alimentando ahora algunas cárceles o está proveyendo los alimentos? Parece que es una que tiene que ver con la esposa del presidente, si no estoy mal. No sé Mm. si han visto eso. Sí, sí, sí. Entonces, no tenemos esa certeza de que, por ejemplo, si tú tienes una empresa de alimentos, vayas a ganar el concurso porque ya todo está amarrado. Igual que en los puestos altos mandos de gobierno y de justicia. Incluso en la justicia también se ve, y hasta ahora se ve, y se sabe mucho de eso, ¿no? Es un secreto a voces también. Que, por ejemplo, tú, para ser juez, yo sé de una persona y de boca de esa persona que tiene una relación con cierto grupo de unos jueces de Quito y que le ofrecieron el puesto de juez civil para ir al juzgado de lo civil, pero que le pedían a él que mensualmente le pasen $2,000 y podía tener el acceso a ser parte del- de la judicatura. Me había dicho que no, o sea, había dicho que no quiere hacer eso y se quedó sin el puesto. Pero sin embargo, sigue habiendo esto, ¿no? Siempre se sabe y no solo en el juzgado, también en los municipios y en las gobernaciones también. Si te ofrecen un puesto, por ejemplo, tú vas a ser coordinador de cierta área. Tu trabajo va a ser ordenar y organizar a estos grupos. Tu trabajo es sencillo, casi no vas a tener que hacer nada, solo vas a presentar informes. ¿Quieres el puesto? Bueno, y te dicen, ¿cuánto cuesta? $3,000. Y tienes el puesto. Entonces, ¿quién te asegura de que estés, por ejemplo, los 4 años que que tendría vigencia tu contrato, para que por lo menos esos $3,000 puedas recuperar que ya desembolsaste para comprar el puesto? Quién sabe si mañana con las nuevas elecciones o te votan o antes de eso también hay problemas y te votan de puesto y perdiste los $3,000 y perdiste el puesto. O a su vez recuperas y te metes en otras ramas y hasta recuperas de más y ganas más de lo que invertiste. Se ve y se ha visto desde siempre y hasta ahora existe.
Entonces, así cambien de gobierno, va a seguir habiendo esto, tráfico de influencias, venta de puestos, etcétera. Ujú. Oye, sí, es un tema bastante escabroso, ¿no? Y es la realidad. Es decir, con eso nosotros nos enfrentamos. Me parece bien que el libro nos lleve como por esa vía, ¿no? De poder como ver la realidad, de tratar de indagar un poquito en las historias para darnos cuenta de lo que ya habíamos comentado, que no es nuevo, que se repite, parece, cíclicamente, y si nos remontamos más atrás vamos a encontrar atrocidades peores. Pero bueno, es el ser humano así. Lo que me queda ya para ir cerrando por hoy día la lectura, eh, esto en el fondo tiene que ver con una crisis de valores, siento yo, ¿no? No sé si todos compartamos la misma idea, posiblemente sí o no, pero yo lo veo como una crisis de valores. Entonces, frente a estas crisis de valores, frente a estas crisis de sentido, eh, ¿qué podemos nosotros como ir forjando? Creo que eso, cultura, valores, sentido, ¿no? Es decir, la lucha se puede hacer, creo yo, por el momento desde la educación, pero también desde nuestra casa, desde la familia, e ir generando riqueza cultural. Lo que decía un poco Antonio Escotado en esta frase que yo les había compartido, y bueno, entre algunos de sus libros muy bonitos, Realidad y Sustancia se llama el libro. Ahí justamente menciona la riqueza de un país, es eso, ¿no? Es la cultura de la gente. Enseñarle a nuestros hijos o a la gente pequeña en la que tenemos que si podemos robar, no robemos, ¿no? Que si cuando estamos yendo por la calle le cedamos el paso a la persona que viene al lado, que viene por el frente. Que cuando vayamos a un restaurante demos una propina justa. Que cuando estemos en un ascensor demos el paso, que saludemos, que abramos la puerta, cosas tan simples que hacen mucho bien, o educarnos en la voluntad, ¿no? Que si estoy acostumbrado a hacer una siestita después de comer, bueno, ese día no haré la siesta para saber que puedo vencer la voluntad, que a veces me lleva a muchas pasiones, ¿no? Y que a veces se desfrena un poco. Es decir, pequeñas cosas que nos ayuden a generar cultura y educación. Yo creo que eso puede ser un gran aporte que hagamos para evitarnos que caigamos en este tipo de seducciones del dinero, ¿no? Terminar ya de una vez por todas con la viveza criolla de ocupar cargos por influencia o de ocupar cargos por dinero o yo qué sé, ¿no? Y comenzar a hacernos un poquito cargo de esto también. Creo que nos puede ayudar, pues. Pero bueno, igual seguirá siendo un tema para discutir, pero yo sí confío que la cultura, que este espacio, que es un poco para eso, puede transformar vidas y, ¿por qué no, sociedades? Imaginémonos, algún rato decíamos, que podamos todos acceder a la cultura, al conocimiento, a la educación, a ennoblecer el alma humana un poquito más de la que nacemos, a quitar la rudeza con la que nosotros empezamos el camino de la vida y hacerla un poquito más bonita. Creo que cambiaría muchas cosas, ¿no? Así que bueno, que sigamos teniendo esperanza en eso, ¿no? En modelarnos nosotros y modelar al que tenemos al lado, a la familia, al amigo, al vecino. En eso es lo que podemos aportar, porque los grandes intereses y los grandes poderes van por otro lado. Yo creo que ahora el tema de la infocracia es muy importante. Mientras más llevados por la tecnología y las redes, y por qué no, mientras más estupidizados estemos, pues será mejor, más manipulación y más control, ¿no? Así que bueno, creo que la lectura nos puede un poquito abrir los ojos y hacernos reaccionar y saber que podemos salir adelante, ¿no? Y confiemos en que la cultura, la educación, los valores nos pueden también ser una luz en medio del camino, ¿no? Así que bueno, eso, gente, cuídense mucho, nos encontraremos de aquí el día martes. Disfruten el fin de semana, ya nos estaremos viendo. Pues abrazo grande, cuídense. Y ánimo Buenas con noches a todo. todos, Ojalá no se les abrazos. vaya la luz, pues de nuevo. Bye, bye. Ay, parece que sí vamos Chao. a Hasta empezar. la próxima. Hasta el martes. Chao, Chao. chao. Cuídense mucho, nos Bye, vemos. bye. Abrazos. Chao, chao.